Hola, soy Fernando. Es hora de escuchar La Cafetera y antes te pido ayuda. Como sabes, defendemos un periodismo que no grite, que no provoque ansiedad, que cuestione los bulos y que defienda sin complejo la agenda progresista. Pero para hacerlo necesitamos pedir tu ayuda. Hemos abierto esta etapa del crowdfunding con el objetivo de doblar el número de suscriptores del programa. Así podremos no solo garantizar la supervivencia del mismo, sino reforzar y hacer más y mejores cosas. Si sientes que este programa merece la pena y te sientes huérfano cuando escuchas otras emisoras o periódicos o televisiones, ayúdanos. Construyamos entre todos el medio que necesitamos. No esperes. Entra en radiocable.com/mecenas y suscríbete. Gracias. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. La ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Esta mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana. Porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín. Mire, yo parafraseando a Radio Cable, no estás sola. Porque el presidente quería conocerme y hablar conmigo. Se ha publicado una foto. Esa foto imagino que no fue subrepticia, ¿no? Bueno, esa foto... Ni de encuentro fortuito. Para nada, esa foto se hace en un sitio reservado, en el que solamente estamos el presidente, Koldo y yo, en el que el presidente me dice, palabras textuales, gracias por lo que estás haciendo, me tienen informado. A ver, o sea, menuda inventada. O sea, poco menos que yo, en fin, estaba esperando a que llegara este señor al meeting para poder hacer el meeting. Es que, de verdad... El gobierno de España estaba entregado tanto por el presidente, como por el señor Marlaska, como por el señor Ábalos, obviamente, que hablaba directamente con Delcy Rodríguez a través de mi móvil y sabían del viaje. Incluso usted, según aparece en la agenda, tenía organizada una cena. ¿Puede usted indicar qué ministros estaban invitados a la cena? Era el señor Marlaska, Rivera, el ministro de Illa, María Jesús Montero, Ábalos, obviamente, el presidente. La comparecencia de este personaje, ¿no? Mi gobierno es un gobierno limpio, porque tendrá que ser el señor Aldama quien pruebe esas insinuaciones y esas acusaciones. Yo desde luego le puedo garantizar que estamos tranquilos, porque en lo que respecta a mi persona, en lo que respecta a mi gobierno actual, en lo que respecta a mi organización, al Partido Socialista Obrero Español, todo lo que ha dicho este señor es categóricamente falso. Solamente decir dos cosas. Una, el señor presidente me ha llamado delincuente y personaje. Este señor tiene que saber que él es mitómano, ¿vale? Y tiene Alzheimer. Porque cuando le preguntaron por dos veces, una en el Congreso y otra en Portugal, que sí me conocía, no contestó. Y de repente cuando sale una foto mía, ya sí me conoce diciendo que no sabe, que es una foto que se hace con cualquiera. No, las fotos que se hacen con cualquiera se las hace en la calle, no en zonas privadas, ¿vale? Eso una. Y dos, como tantas pruebas quiere, que no se preocupe el señor Sánchez, que va a tener pruebas de todo lo que se ha dicho. ¿Usted sigue insistiendo que ese encuentro con Sánchez no fue de forma fortuita? Por supuesto que no. Aldama declara ante el juez que entregó un sobre con 400.000 euros en efectivo a Ábalos en su despacho. En definitiva, lo que se ha confirmado en la Audiencia Nacional es que el Gobierno apesta a mentiras y a corrupción. Lo dice en las caras de los diputados socialistas y las de los miembros del Gobierno en los últimos días. Pues yo le voy a decir cuáles son las grandes amenazas a nuestra democracia. No asumir los resultados electorales del pasado 23 de julio y la mayoría parlamentaria absoluta que apoya al nuevo Gobierno es una grave amenaza para nuestra democracia. La incompetencia, la intransigencia, el egoísmo y la indolencia de Teresa Rivera. Teresa Rivera parece que no le duelen los muertos. Es que usted habla de la posición política, pero ha ido bastante más allá de la posición política ahora mismo, porque atribuirle a una persona que no le duelan los muertos, a mí me parece que es una imputación sin ninguna... Pues mire, yo desde luego sin ninguna base demostrable, quiero decir. No ha dado ninguna muestra de empatía alguna con lo que ha sucedido en Valencia. Porque no ha ido a Igual Valencia. Que el presidente del gobierno, ¿eh? El presidente del gobierno sí ha ido a Valencia, a diferencia de usted. Claro, pero es que es el presidente del gobierno y yo no. Si el dolor por los muertos se demuestra visitando Valencia... Hoy comparezco para anunciarles que hemos alcanzado un acuerdo con el Partido Socialista, con el Gobierno,
para que en España haya impuesto a las grandes energéticas, que era lo que estaba en juego en esta negociación. Por nuestra parte, lo que hemos acordado con el Gobierno es que en los próximos días se constituirá una comisión negociadora con todos los grupos que forman parte de la mayoría plurinacional y progresista, y que antes del 31 de diciembre se va a negociar este impuesto, y si no, se prorrogará a través del gravamen que ya existe a través del Real Decreto Ley, pero bueno, estoy satisfecha. Más allá de atenderles en las comidas y cuando están durmiendo, el resto del tiempo no hay programa de ocio, no se pueden hacer cargo de ellos y los chavales deambulan por el barrio y a veces se sientan en las paradas de autobús cuando hace frío, ¿no? Entonces estos sinvergüenzas de Vox lo que dicen es que se les prohíba sentarse en las paradas de autobús. Yo, claro, me imagino estar yo sentado en esa parada de autobús en invierno y que empieza a llover y que los chicos tienen que estar fuera mojándose y pasando frío, y yo sentado en la parada del autobús. Es que si el proyecto político de Vox en algún momento llega a gobernar este país, pues no sé si vamos a tener que pasar a la clandestinidad, pero yo desde luego no voy a vivir en un mundo así. Es que me dan asco y me resultan repugnantes. No quiero vivir en un mundo donde haya gente que tenga menos derechos que yo, ni menos obligaciones. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Ay, muy buenos días, cafetera. De vuelta una vez más en este programa especial cuando cierra la semana, en el que intentamos no solamente resumir lo que ha ido ocurriendo a lo largo de la misma, sino también tomarnos un respiro un poco más relajado con propuestas para el fin de semana. Ya sabéis que hablaremos de libros, hablaremos con la autora Laura de María, de Diario de una madre que perdió su nombre. Es un libro fabuloso porque retrata una tormentosa relación entre una madre y una hija y la sensación de pérdida, de dolor que tiene esa madre por todo esto. Bueno, hablaremos con la autora dentro de un rato. Hablaremos de videojuegos. Ya sabemos los nominados a los Game Awards de este año. Lo hablaremos luego con Bartu. Sabéis que son los Oscar de los videojuegos, que siempre premian aquellos títulos que han aparecido a lo largo del año y que son merecedores de ese reconocimiento, y luego veremos con Bartu cuáles han sido los nominados este año. Hablaremos también de una serie de televisión, de Celeste, en Movistar. Lo haremos con Ana Pastores, una serie que recuerda un poquito al caso de Shakira, una investigadora de Hacienda, una inspectora fiscal que investiga a una estrella internacional, aunque dicen los directores de la serie que no es el caso en concreto, que no está basado en el caso en concreto, pero tiene muchas cosas que hacen pensar en ello. Y veremos la prensa internacional con Pilar de la Peña. En una mañana en la que todos los periódicos en España, habéis escuchado en el sumario, todos los periódicos en España llevan la declaración del empresario Aldama ante el juez, el comisionista, que dice que pagó mordidas a Ábalos, a Koldo, y lo extiende también a otros dirigentes del Partido Socialista. El empresario ha quedado en libertad después de declarar. Los socialistas han anunciado una querella, Sánchez dice que es una inventada, pero ahora ya tenemos nuevo terremoto político. Así que auguramos, sí, un poquito de debate en torno a este capítulo. Porque sí, el comisionista Aldama asegura ante el juez haber pagado mordidas no solamente a Ábalos y a Koldo, también a otros miembros del Partido Socialista, y en su declaración ante el juez, el tal Aldama aseguró que Pedro Sánchez quiso conocerle, que conocieron en un lugar y no fortuitamente, y también dijo que podrá probar sus acusaciones. Aunque hasta ahora en los diversos registros de la Guardia Civil no se han encontrado que sepamos pruebas de esas comisiones, algunas resultan verosímiles porque ya se conocían los pagos a Koldo y nadie se autoinculpa así, salvo que vea beneficios penitenciarios. Y vaya por delante que desde este programa no podemos calificar la veracidad o no de sus afirmaciones. A los periodistas no nos corresponde creernos o no creernos las cosas, lo que nos corresponde es contarlas. Y si es así, pues bien está que esté cantando la traviata y que paguen ante la ley quienes hayan metido la mano en la caja. Todo esto lo iremos viendo en sucesivos episodios porque esto promete ser largo. Hombre, lo que sí que podemos asegurar es que ayer descubrimos a toda una figura del rock and roll, porque también aseguró que trabajaba para la Guardia Civil, que colaboraba con la CIA y con el MI6, sí, el de 007. Fuentes de seguridad del Estado, que consultó la SER, desmintieron ayer con ironía esas afirmaciones. Dicen que para formar parte de la unidad antiterrorista del Instituto Armado hay que ser Guardia Civil, que Aldama no lo es.
sostienen que descubren en Aldama a un nuevo pequeño Nicolás y que no les consta, además, colaboración alguna con la CIA. Bueno, esto respecto al lío judicial. Respecto al lío político que ha provocado, Feijóo parece animarse a una moción de censura, pero claro, que lo haga basándose en la declaración de un comisionista que hasta ayer estaba en prisión preventiva, que dice que trabajaba para la CIA, pues no deja de ser un poco chocante. Pero es el tiempo que nos ha tocado vivir y es el nuevo abismo que se inaugura para la semana. Y esta vez sí, esta seguro que sí, ya lo veréis, podrá hacer caer por fin a Pedro Sánchez, porque después del gobierno Frankenstein, de romper España, de regalar Navarra a ETA, de traer a Puigdemont de vuelta, de conspirar junto a su mujer para poner un software en la red, de permitir la Dana, la muerte de Manolete, la sobredosis de Michael Jackson, esta vez ya seguro que sí. Pero vamos, que adiós Dana, hola Aldama, el vodevil de la semana. Bastante lío con eso, ahora escucharemos las declaraciones porque tienen su guasa, algunas cosas, otras son más serias, cuando asegura no solamente que pagó mordidas a Koldo y a Ábalos, sino que también lo extiende a otros miembros del Partido Socialista. Y claro, ayer estaba en todas las portadas. Dice que incluso le pagó hasta un tratamiento de fertilidad a la esposa de Koldo. En realidad todo esto, algunas de las declaraciones son puramente, como digo, pues forman parte un poco del catálogo de la cosa patria esta de la singularidad. Pero es verdad que es el tema de portada que esta mañana ocupa todos los periódicos, porque además el personaje es un personaje bastante singular, ahora lo escucharéis. El empresario del caso Koldo acusa de corrupción al gobierno, sale de prisión, dice el periódico La Vanguardia. Aldama asegura que pagó 600.000 euros a Ábalos y su asesor, además de a otros cargos del PSOE, y Sánchez le tilda de mentiroso, dice el periódico La Vanguardia. Para el periódico La Razón, Aldama acorrala a Sánchez. Las mordidas de la trama salpican al gobierno. Para el periódico también ABC, Aldama abre en canal al Partido Socialista. El gobierno se lanza contra el comisionista del caso Koldo tras declarar en la Audiencia Nacional y anuncia querellas, pero no logra aplacar el pesimismo de los varones socialistas. Esperemos que no salgan WhatsApps, dicen en la portada del ABC, que dicen algunos líderes socialistas. Bueno, mientras tanto, citaba así a Santos Cerdán, del PSOE, asegura que entregó 15.000 euros al secretario de organización del PSOE delante de Koldo. Todo esto resulta raro porque además es precisamente con Santos Cerdán con quien tanto Koldo como Ábalos tenían una mala relación, así que su aliado en estas andanzas diga que le entregaba dinero resulta algo desconfiable. Pero también ha dicho que Fernando Grande Marlaska, el ministro de Interior, conocía el viaje a Madrid de la mano derecha de Nicolás Maduro. También ha dicho que Ángel Víctor Torres, el ministro, le pidió 50.000 euros, no se sabe con qué objetivo, pero las declaraciones han sido una bomba. Ayer todos los medios especiales, y ocurrió una cosa, el juez decretó que saliera de prisión. Esto, claro, nos hace pensar que algo habrá dicho como para que el juez le premie con ese beneficio penitenciario. Ahora, llama la atención que se le deje salir, lo ponen en libertad por declarar en un caso que no es el que le había llevado a prisión. Estaba en prisión por un fraude multimillonario en el IVA en la comercialización de hidrocarburos. Se decretó prisión por el riesgo de fuga, porque se estima que había transferido al extranjero 74 millones de euros y por eso estaba en prisión. Pero ahora se pone a cantar sobre supuestas mordidas a políticos y le dejan en libertad. Es verdad que también ha cantado muchas cosas de los hidrocarburos y el fiscal es el mismo. Al parecer es por esto. Pedraza está obligado a dejar en libertad si el fiscal lo pide. Pero los investigadores ahora tienen preocupación de que huya, porque es un tipo que cuenta con la red y la estructura. Si tenía capacidad para enviar al extranjero 74 millones de euros, tiene capacidad para irse a un paraíso fiscal a esconderse. Pero en fin, la cosa es que todo este lío resulta algo verosímil en algunas de las acusaciones porque, autoinculpándose, puede tener después complicaciones en su propia situación procesal. Nadie hace eso si está bien asesorado. Así que, bueno, la cosa es que el que acusa tiene que probar. Si Aldama señala a Cerdán, tendrá que probarlo, y al haber extendido, en todo caso, la sospecha sobre otros miembros del Partido Socialista, se convierte en un terremoto para el PSOE. Fijaos, así citaba precisamente, acusaba a Cerdán, y Cerdán lo desmentía.
Y a Santos Cerdán, en la misma práctica que al señor Carlos Moreno, se le dan 15.000 euros por contentarle. En el bar que hay enfrente de Ferraz viene el señor Santos Cerdán, que además si las cámaras no las borran, se puede ver perfectamente que viene el señor Santos Cerdán, entro yo y entra el señor Coldo. Y en ese bar se le entrega al señor Coldo el sobre y él se lo da al señor Santos Cerdán. ¿Un sobre de Coldo de 15.000 euros? Evidentemente no. Y ya hemos anunciado que vamos a abrir acciones legales contra este señor, contra el señor Aldama, que no tiene ninguna credibilidad. Está en prisión preventiva y lo que hemos visto es que ha dado contra todos, sin prueba ninguna y con mentiras. Yo creo que la presunción de inocencia es fundamental. Tendrá que demostrar todas estas mentiras y evidentemente las acciones judiciales las vamos a iniciar desde el Partido Socialista. Rotundamente es falso, no tiene ninguna relación con el presidente del gobierno este señor. Conmigo personalmente no ha estado nunca, yo ni lo conozco. Nunca podrá decir que estuvo conmigo, por lo tanto, las pruebas que él dice o lo que él dice es absolutamente falso. Claro, dijo algunas cosas que ya se conocían. Si solo hubiera dicho eso, probablemente no habría tenido ninguna repercusión. La duda está en si está soltando, extendiendo la manta de la sospecha a otras personas precisamente para conseguir beneficios penitenciarios y para que se hable de este tema, para conseguir una cierta repercusión mediática, porque las comisiones a Coldo e incluso a Ábalos, con ellas ya se había especulado en la prensa. 1.000 euros al señor Ábalos y 100.000 euros al señor Coldo. Más pagarle otras cosas como en la casa de Plaza España de... Ahora le pregunto por el tema del apartamento. De Jessica y otra serie de cosas como son vacaciones y dinero que me pedía el Coldo para diferentes cosas. Dice usted cifra en 250.000 euros las cantidades que hubiera podido percibir el señor Ábalos. No, 250.000 euros que percibió el señor Ábalos. 100.000 euros que percibió el señor Coldo. ¿Cómo? En efectivo. Así que detalló algunos de estos pagos y, mientras tanto, ocurrieron cosas muy extraordinarias. Luego había mucho interés por saber qué había ocurrido con la famosa Delcy Rodríguez, la mano derecha de Nicolás Maduro, que visitó a España en ese periplo, ya sabéis, que no pudo bajarse en el aeropuerto del avión a la zona española porque tenía una orden, tenía sanciones europeas y tendría que haber sido detenida. Allí explicó el intento de cena con Delcy Rodríguez. El gobierno de España estaba entregado tanto por el presidente como por el señor Marlaska, como por el señor Ábalos, obviamente, que hablaba directamente con Delcy Rodríguez a través de mi móvil y sabían del viaje. Incluso usted, según aparece en la agenda, tenía organizada una cena. ¿Puede usted indicar qué ministros estaban invitados a la cena? Era el señor Marlaska, Rivera, el ministro de Illa, María Jesús Montero, Ábalos, obviamente, el presidente. Pero resulta que cuando venía volando hacia España, alguien desde el Ministerio de Asuntos Exteriores dice, oiga, que no puede aterrizar aquí, que tiene una sanción europea y si aterriza hay que detenerla. Y entonces intentan cancelar ese viaje. Lo que sí que negó ayer Aldama es que hubiera llegado con maletas llenas de oro, que es algo con lo que se especuló, que venía a entregar unas maletas llenas de oro y algunas cosas que se habían publicado y que se habían insinuado, que se habían lanzado como bulos. Dijo, es imposible, ese peso en oro habría hecho caer el avión. Bueno, él sabrá cuánto pesa el oro en esas cantidades, pero en todo caso, lo que sí que es verdad es que esto ayer molestó mucho a Pedro Sánchez, porque entre otras cosas dijo que tenía una buena relación con Pedro Sánchez, que incluso Sánchez quería hacerse una foto con él. Porque el presidente quería conocerme y hablar conmigo. Se ha publicado una foto. Esa foto imagino que no fue subrepticia, ¿no? Bueno, esa foto... Ni de encuentro fortuito. Para nada, esa foto se hace en un sitio reservado, en el que solamente estamos el presidente, Coldo y yo, en el que el presidente me dice, palabras textuales, gracias por lo que estás haciendo, me tienen informado. Y ayer Pedro Sánchez contestó a todo esto en el Congreso de los Diputados. A ver, o sea, menuda inventada. O sea, poco menos que yo, en fin, estaba esperando a que llegara este señor al mitin para poder hacer el mitin. Es que, de verdad... E incluso, negando esas acusaciones, fue bastante contundente. La comparecencia de este personaje, ¿no? Mi gobierno es un gobierno limpio, porque tendrá que ser el señor Aldama quien pruebe esas insinuaciones y esas acusaciones. Yo desde luego le puedo garantizar que estamos tranquilos porque en lo que respecta a mi persona, en lo que respecta a mi gobierno actual, en lo que respecta a mi organización, al Partido Socialista Obrero Español, todo lo que ha dicho este señor es categóricamente falso. ¿Y le llama personaje? Bueno, resulta que el juez decreta que puede salir de esa prisión preventiva
Sale por la noche en coche, hay una nube de periodistas que están en la puerta de la cárcel. Allí Aldama los ve, decide bajarse del coche indignadísimo porque el presidente le ha llamado personaje. Solamente he de decir dos cosas. Una, señor presidente me ha llamado delincuente y personaje. Este señor tiene que saber que él es mitómano, vale, y tiene Alzheimer. Porque cuando le preguntaron por 2 veces, una en el Congreso y otra en Portugal, que sí me conocía, no contestó. Y de repente cuando sale una foto mía, ya sí me conoce diciendo que no sabe, que es una foto que se hace con cualquiera. No, las fotos que se hace con cualquiera se las hace en la calle, no en zonas privadas, ¿vale? Eso una. Y 2, como tantas pruebas quiere, que no se preocupe el señor Sánchez, que va a tener pruebas de todo lo que se ha dicho. ¿Usted sigue insistiendo que ese encuentro con Sánchez no fue de forma fortuita? Por supuesto que no. Bueno, todo es bastante folclórico, porque luego el tipo dijo eso, que colaboraba con la CIA, con el MI6, también con la Guardia Civil, con la Unidad Antiterrorista. Esto ha molestado bastante a la Guardia Civil. Dicen que para eso hay que ser Guardia Civil y que no parece precisamente el perfil. Pero así está la cosa. Mientras tanto, Núñez Feijóo ha visto en esto un hueso importante que roer, pide la dimisión de Sánchez, se pone a disposición para una moción de censura. La respuesta tampoco puede ser esconderse, porque la Moncloa no es un castillo en el que alguien puede pertrecharse. Y por supuesto la respuesta no puede ser seguir adelante con esta agonía como si nada. Lo que haría cualquier persona con un mínimo de decencia es dimitir, marcharse y dejar en paz a los españoles. Insisto, lo que haría cualquier persona con un mínimo de decencia es dimitir, marcharse y dejar en paz a los españoles. No lo digo yo, lo dijo él mismo en su discurso de la moción de censura ante el gobierno anterior en este Congreso de los Diputados. El señor Sánchez debe de dimitir y su gobierno debe de irse con él. La señora Rivera debería de retirar la candidatura ante la Unión Europea, porque la va a manchar. Y todos y cada uno de los partidos, incluido el Partido Socialista y todos los demás, deben preguntarse qué ganan protegiendo esta podredumbre. Así que, bueno, tendría que hacer unas ecuaciones para las que no cuenta con apoyos suficientes, tendría que poner de acuerdo a Vox con el PNV, también con el independentista Puigdemont. No parece muy fácil la ecuación, la jugada de Núñez Feijóo. Pero en todo caso, ayer había indignación en el Partido Socialista, decía Pachi López, todo es mentira. Y lo que esperamos es que la justicia ponga a cada cosa en su sitio. Y por eso el Partido Socialista ha anunciado que va a iniciar acciones legales contra esta persona que ha hecho estas declaraciones, porque ya está bien de que en este país triunfe más la mentira que la verdad. E incluso le decían al Partido Popular ayer en la jornada parlamentaria que acepte de una vez los resultados electorales, porque vamos de una en otra, de una crisis en otra. Ayer precisamente en esa jornada se cerró la crisis que esta semana decían iba a hacer caer al gobierno. ¿Os acordáis de esa portada que vimos precisamente esta semana que decía el gobierno entra poco menos que en barrena, en la debacle del gobierno por las divisiones entre sus socios parlamentarios? Decía el periódico La Razón, el gobierno agoniza, adiós a la mayoría de Sánchez, tiene soledad, no ha podido ahormar la mayoría de la investidura para el paquete fiscal. Bueno, pues ayer finalmente, 4 días después, sí, salió adelante ese paquete fiscal y anunciaban todos estar satisfechos, decía Ione Belarra, satisfecho con el acuerdo del gobierno. Hoy comparezco para anunciarles que hemos alcanzado un acuerdo con el Partido Socialista, con el Gobierno, para que en España haya impuesto a las grandes energéticas, que era lo que estaba en juego en esta negociación. Por nuestra parte, lo que hemos acordado con el Gobierno es que en los próximos días se constituirá una comisión negociadora con todos los grupos que forman parte de la mayoría plurinacional y progresista. Así que hay acuerdo final y de el Gobierno agoniza, adiós a la mayoría de Sánchez por la cuestión fiscal, hemos pasado de también de la Dana a Hola Aldama, al vodevil de la semana. Esta semana lo que tiene que hacer, la próxima semana, lo que tiene que hacer caer al gobierno es Aldama. Bueno, mientras tanto también veíamos cómo el Partido Popular intenta cerrar el capítulo de la Dana. Tellado llamaba ayer insensible a Teresa Rivera por no visitar Valencia.
cuando le pregunta al Sina, resulta que Tellado tampoco ha visitado Valencia. La incompetencia, la intransigencia, el egoísmo y la indolencia de Teresa Rivera. Teresa Rivera parece que no le duelen los muertos. Es que usted habla de la posición política, pero ha ido bastante más allá de la posición política ahora mismo, porque atribuirle a una persona que no le duelan los muertos, a mí me parece que es una imputación sin ninguna... Pues mire, yo desde luego sin ninguna base demostrable, quiero decir. No ha dado ninguna muestra de empatía alguna con lo que ha sucedido en Valencia. Porque no ha ido a Igual Valencia. Que el presidente del gobierno. Pero el presidente del gobierno sí ha ido a Valencia, a diferencia de usted. Claro, pero es que es el presidente del gobierno y yo no. Si el dolor por los muertos se demuestra visitando Valencia, pues todo el que sienta dolor tendría que haber visitado Valencia, siguiendo. Mire, la realidad es que si el gobierno manejaba toda la información que manejaba, el gobierno no solo actuó mal, sino que actuó de mala fe. Así que es igual, todo sirve para el enredo político. Ahora vemos cómo finalmente el gobierno sacó adelante la reforma fiscal con la mayoría de la investidura, a pesar de que a principio de semana parecía que esto iba a costar la estabilidad de todo el Ejecutivo. Bueno, esto es parte del vodevil. Vamos a ver cómo ha sido un poco la semana también a través de la prensa internacional y vamos al resto de cuestiones, pero ya veis cómo está el panorama nacional. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo eres La Resistencia y no estás sola. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia vai ganhar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Pues sabéis que en La Cafetera abrimos un capítulo cada semana para hablar sobre la prensa internacional y la manera en la que proyecta la imagen de España en el mundo a través de los titulares de los corresponsales internacionales con Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. En una semana en la que, ya se venía hablando en los últimos días de Teresa Rivera, nueva vicepresidenta europea. Claro, la comparecencia en el Congreso, en el Senado, su confirmación como comisaria y vicepresidenta, esto ha tenido bastante repercusión en general en los medios internacionales. Sí, sobre todo las explicaciones que ha dado en el Congreso sobre la DANA, la catástrofe, cómo ha explicado las responsabilidades que ella tenía y la sensación general de la prensa internacional es que, aunque había sido sometida a bastante presión, que por ejemplo era lo que ponía de relieve Libération, el diario francés, pero en general después de esta comparecencia se destaca que realmente ha defendido los servicios públicos, los servicios de alerta, ha sido bastante convincente a la hora de explicar las competencias y de explicar lo que había hecho lo que se había hecho desde el Ministerio de Transición Ecológica, y también el Financial Times incluso pues destacaba que había conseguido volver a evidenciar o volver a colocar la mayor dosis de culpabilidad en el gobierno regional valenciano, y también se ponía de relieve el Financial Times, por ejemplo, destacaba también que precisamente había conseguido asegurar el nombramiento en la Comisión Europea. Ya habíamos comentado que en general la prensa internacional no había seguido con demasiada, desde luego no con la pasión con la que se ha seguido aquí en España, toda esta idea de bloqueo de Teresa Rivera por parte del Partido Popular por las responsabilidades que se le exigían sobre la DANA. Los medios internacionales que se hicieron eco de este retraso en la votación lo vinculaban un poquito también a las luchas de poder en la derecha, entre la derecha y la extrema derecha, los equilibrios que se tenían que hacer, y en general, pues esta es la lectura que se hace del nombramiento de Teresa Rivera como vicepresidente. Pero en relación a su comparecencia sí se destaca que ha sido convincente, que ha conseguido o que ha explicado cómo funcionan los servicios de alerta, que ha explicado la responsabilidad que tenía, cómo al final, además, desde el gobierno de Carlos Mazón, el gobierno autonómico valenciano, pues se había desestimado algunas de las alertas. El Financial Times es uno de los que, por ejemplo, con más detalle lo recoge, y sí que han puesto el foco en esta comparecencia y en la defensa y los argumentos que ha explicado Teresa Rivera.
También la comparecencia de Mazón ha llamado la atención de los medios globales, ¿no? Reconoce errores, pero no dimite. Sí, es que realmente a nivel global, a nivel europeo y en general a nivel mundial, digamos, la mala gestión del gobierno autonómico de Carlos Mazón es algo que está bastante instalado, ¿no? En particular, pues está el retraso en lanzar la alerta a pesar de que había evidencias científicas significativas, esta larga comida, todo esto ya lo habían destacado los medios internacionales y quizá por eso estuvieron también muy pendientes de la comparecencia del presidente valenciano en la Corts en Valencia, ¿no? Ya te digo que lo recogió la BBC, The Guardian, Libération, el Financial Times, Le Monde, The Politico, Reuters, Associated Press, Deutschland Funk, en fin, multitud de medios internacionales se hicieron eco de esta comparecencia, con el titular general o digamos más repetido, que era que Carlos Mazón reconocía o admitía errores en la gestión de la catástrofe, que incluso presentaba sus disculpas o sus excusas a las víctimas, pero que no dimitía, que desafiaba, incluso decía la BBC, desafiaba las peticiones para dimitir, porque todos estos medios internacionales insistían en que el presidente valenciano ha sido objeto de numerosas críticas y estaba bajo una intensa presión por, digamos, todas estas acusaciones de la mala gestión que se había hecho sobre todo de los avisos meteorológicos por la DANA, ¿no? Así que esta idea de que él pues se mantiene en el cargo es lo que también destacan, que rechaza dimitir. Luego había bastantes medios, por ejemplo el Libération lo mencionaba, el Financial Times también, The Guardian, destacaban que Carlos Mazón había, digamos, intentado volcar la culpa de esta mala gestión o de este retraso en dar la alerta o en alertar a la población en el gobierno central y en concreto en, digamos, los organismos meteorológicos que eran los responsables de vigilar las crecidas de los ríos. Sí que lo recogen algunos medios. El Financial Times, por ejemplo, dice que Mazón culpa a Madrid y no a su larga comida. Es un poco el titular con el que se hacen eco, pero en general los titulares y, digamos, en lo que ponen el foco es en que reconoce errores, pero no dimite. Valencia, la zona afectada, necesita esa recuperación y necesita que lideremos esa recuperación. Y yo quiero asumir mi responsabilidad de dar un paso adelante y liderar esa recuperación con toda la determinación. Y si no soy capaz de liderar la recuperación que necesita Valencia, voy a asumir las consecuencias políticas personalmente, no optando a la reelección, porque eso es asumir la responsabilidad. Claro, todos están frotando las manos con la recuperación. El último titular del diario.es, Mazón entrega 34 millones a dedo para reparar depuradoras tras la DANA a empresas ligadas con la corrupción del PP. En fin, no hace augurar muchas muy buenas noticias. Bueno, en todo caso, de lo que sí que se ha hablado mucho también es de los bulos, ¿no? He visto que en la prensa internacional también se referían a ese capítulo, que ha sido protagonista también en el asunto de la DANA, Pilar. Sí, todas las consecuencias de la DANA siguen teniendo mucha presencia en los medios internacionales. Fíjate que no han entrado tanto en estos contratos a dedo que se denuncia desde la prensa española en la reconstrucción, pero sí, por ejemplo, Radio France, la emisora francesa, sí que hizo un reportaje en el que hablaba lo llamaba el coste exorbitante de las inundaciones en España, ¿no? Se hacía eco un poquito de las estimaciones del impacto económico que habían tenido las lluvias torrenciales, además de digamos, el impacto humano con más de 226 muertos, decía la emisora francesa, pues se había estimado el impacto en 22.000 millones de euros, ¿no? Y ponía de relieve el colosal de esta cifra que equivalía a prácticamente el Producto Interior Bruto de algunas comunidades como Extremadura o Navarra, ¿no? Y mencionaba también un poquito el coste de la reconstrucción, ¿no? Este volumen que ya se está hablando citaba la cifra de más de 31.000 millones de euros. Otros medios internacionales también lo han recogido, aunque de momento no han entrado en lo que ahora hay cierto foco en España, que es la concesión de determinados contratos de reconstrucción a ciertas empresas ya vinculadas con el Partido Popular. Pero luego es verdad que los bulos que ya hemos comentado, que toda la prensa internacional también los ha destacado, en esta semana Euronews, la televisión europea, pues ha puesto el foco sobre este tema y sobre todo con las teorías de la conspiración que sobre la DANA se expandieron, sobre todo a través de Internet en
en España, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues citaba, por ejemplo, que Maldita, citaba el trabajo de Maldita.es, el servicio de fact-checking español, que aseguraba haber identificado hasta 102 bulos o fake news o noticias pues que no eran correctas circulando en España sobre la tragedia, ¿no? Y cómo bueno, pues estas lluvias torrenciales hacían una especie de juego de palabras. Decía que también habían provocado un diluvio de desinformación, ¿no? Y en particular pues ponía el foco, por ejemplo, en esta teoría de que la Dana fue provocada de forma artificial con un barco que circulaba también, y explicaba que precisamente el barco que había circulado, que se había difundido la imagen, pues era un barco turco que además la fotografía era de Ghana, que estaba atracado en Ghana en 2019, y bueno, pues rebatía un poquito estos bulos, pero ponía de relieve cómo habían circulado y la manera, ¿no? Los mecanismos con ayuda también de cuentas robóticas y en general con todo el proceso que se había dado para que se difundieran estos bulos en las redes sociales y que además condicionaran y realmente tuvieran un impacto que también otros medios internacionales ya habían destacado, que habían obligado a las autoridades e incluso a los bomberos a desmentirlos, y que habían supuesto pues en realidad un desgaste bastante importante. España cuenta con 7 millones de personas extranjeras con documentación de residencia en vigor, lo que hace imprescindible contar con un marco normativo adecuado que responda de manera eficaz a sus situaciones y a sus necesidades especiales. Como saben, la política migratoria del Gobierno de España es transversal y la que compete al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones está absolutamente volcada en la integración, en la inclusión de las personas una vez que llegan aquí y en combatir los catastrofismos con información veraz. Porque la prensa internacional también ha resaltado masivamente este nuevo reglamento de extranjería que facilita los trámites, que permitirá regularizar por lo menos 300.000 migrantes indocumentados cada año. Sí, fíjate que las últimas 2 o 3 semanas la prensa internacional apenas ha comentado noticias que no tuvieran que ver con las inundaciones y con la Dana, las consecuencias políticas, pero la reforma de la ley de extranjería, que en cambio ha tenido, podríamos decir, poco eco en la prensa española, sí que es un asunto que ha llamado muchísimo la atención y que es ampliamente destacado. He encontrado artículos en el Washington Post, en Le Monde, en Reuters, en Newsweek, en medios franceses, Euronews, ABC News, This8, Sky News, en fin, multitud de medios de todo el planeta que insisten además en esta idea que, bueno, otros muchos medios internacionales llevan al menos todo este otoño destacando, que es que España se está distinguiendo por hacer una política migratoria basada en acoger a más migrantes y no tanto en cerrar fronteras, que al revés que la corriente que ahora mismo se está imponiendo en buena parte de la Unión Europea, que consiste en cerrar fronteras, en dificultar la llegada de migrantes, incluso en el caso de Italia, en deportarlos a países como Albania, y que bueno, pues hay buena parte del debate y de la retórica sobre las políticas migratorias que está ocupado por esto, que en este sentido España llevaba varios meses emergiendo como una voz alternativa, y en este contexto enmarcan esta reforma de la ley de extranjería. Lo que destacan, pues desde el Washington Post a Le Monde, a Newsweek, a Reuters, es que la reforma de la ley de extranjería facilita la obtención de permisos de residencia y de trabajo a inmigrantes que ya estaban en España en situación irregular o indocumentados, y que esto pues va a permitir hasta regularizar la situación hasta 300.000 migrantes cada año, ¿no? Está previsto que a lo largo de 3 años en total podrían ser 900.000 inmigrantes, y muchos de estos medios internacionales que lo ponen de relieve, esta reforma y esta política migratoria que abandera España, citan a la propia ministra de Migraciones, a Alma Sáez, y bueno, pues todas estas palabras y todos estos argumentos en los que ha recordado que realmente España necesita 250.000 trabajadores extranjeros o que estén regularizados y que estén pues que pertenezcan o que estén registrados en el sistema para mantener el estado de bienestar, y que en este sentido la decisión o la política de regularizaciones que están llevando a cabo pues persigue tanto pues digamos unos fines de
digamos, de mejorar o de cumplir los derechos humanos, incluso de culturalmente ser un país más diverso, como además un impacto puramente económico que ayude a garantizar la estabilidad y también que ayude a luchar contra la baja natalidad y el problema de envejecimiento que tiene España. Oye, también el Figaro se ha hecho eco del quebradero de cabeza que supone para el gobierno toda la negociación del paquete fiscal, ¿no? Sí, no ha habido demasiados medios internacionales que lo pusieran el foco en ello, pero el diario francés de Le Figaro sí que lo ha destacado, ¿no? Toda esta polémica que hemos visto esta semana en el Congreso de los Diputados. Realmente la reforma fiscal tan recortada, decía edulcorada, decía Le Figaro, que ha tenido que presentar o que pasar el gobierno para lograr el visto bueno, que además explicaba que sobre todo se trataba de intentar armonizar o, digamos, meter en la legislación española este impuesto mínimo del 15% a las multinacionales, que venía pues un poco marcado desde Europa, pero que el intento del gobierno de realmente de hacer una reforma fiscal mucho más amplia pues había terminado en un cierto fracaso, o decía exactamente en un rompecabezas político por la debilidad de los apoyos parlamentarios y por precisamente tener que pues conjugar formaciones de izquierdas, de derecha, y eso había hecho que el partido o que el gobierno de Pedro Sánchez pues sufriera realmente un cierto revés en el Congreso con este asunto. Otro asunto que ha llevado también la prensa internacional ha sido el del final de las Golden Visa en España, ¿no? Sí, y fíjate que Le Monde, es el diario francés, ha puesto el foco en ello porque, claro, en estos últimos días realmente el Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la supresión oficial de los permisos de residencia, aunque explicaba Le Monde que todavía falta el visto bueno del Senado y que todavía no es definitivo esta eliminación de este programa que desde 2013 permitía a los compradores de vivienda extranjero que se gastaran más de 500.000 euros pues acceder a la residencia. Pero lo que decía el diario francés, y era bastante interesante en este sentido, y era una lectura o un análisis que yo no he visto demasiado resaltado en los medios españoles, pero es que a pesar, como se anunció hace 7 meses este fin de las Golden Visa y estaba tardando tanto en digamos, terminar, y además el gobierno español había anunciado que iban a conceder el permiso a todas las solicitudes o todas las compras de viviendas que se hicieran hasta que fuera formal el fin del programa, pues eso estaba funcionando casi como una gasolina para el aumento de viviendas, ¿no? Que había una especie de avalancha de peticiones de última hora de inversores, sobre todo mencionaban inversores chinos que estaban intentando, o que había incluso agencias de inmobiliarias y agencias de asesoramiento específico que se estaban volcando en estos pues inversores chinos que estarían intentando invertir en inmobiliario y además conseguir este permiso, y que que estaba teniendo, quizá por la manera de llevarla a cabo esta eliminación del programa, pues que estaba teniendo casi el efecto contrario, provocando un boom de peticiones e incluso un aumento de los precios de la vivienda en España. Bueno, pues es el retrato que han hecho estos días de la actualidad política, de la actualidad nacional, los medios de comunicación internacionales. Pilar de la Peña, gracias. Gracias a la Resistencia, siempre. La Cafetera y Neutral presentan Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. Nosotros vivimos románticamente juntos. Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Plata o plomo, el mundo a través de las series de televisión, a través de las películas, de los documentales, con Ana Pastor, Neutral. Ana Pastor, buenos días. Muy buenos días. Oye, es una propuesta interesante, es una propuesta singular. He visto que había suscitado bastante debate. Celeste, en Movistar.
Celeste. La cantante mexicana. No está declarando ni un solo euro en España. Deja en paz a Celeste. ¿Es una amenaza? Pueden ser más de 20 millones de euros. No sé qué me da más miedo, si que tengas algo que ver con el exnovio o con la Hacienda. ¿Qué es novio? Me jodas que eres de Hacienda. Esto lo podemos hacer de dos maneras. De la manera larga o de la manera corta. ¿Qué camino cogemos? ¿Qué se hace cuando se llega a este punto? Protagonizada por Carmen Machi. ¿Por qué ha suscitado mucho debate? Porque hay quien ha visto allí la historia de Shakira, de la persecución de los delitos fiscales, de los delitos ante Hacienda de Shakira. Me ha llamado la atención que me la sugirieras. La verdad es que no tenía muchas expectativas en la serie, pero está bien. A mí me está encantando, la verdad. Primero, porque buscaba una comedia y no he encontrado una comedia, he encontrado otra cosa que ahora trataré de definir. Me gusta mucho la propuesta. Es verdad que la polémica, como tú dices, o bueno, los comentarios han surgido en torno a cuánto se parece a la historia de Shakira y sus investigaciones sobre los delitos fiscales, porque la trama es muy sencilla de la serie. Carmen Machi interpreta a una inspectora de Hacienda que está a punto de jubilarse. Es más, en el día en el que acaba su trabajo y va a pasar a ser una mujer jubilada, le ofrecen la posibilidad de hacer una investigación que puede reportar hasta 20 millones de euros a las arcas públicas de un personaje muy conocido. Ese personaje muy conocido es una cantante latinoamericana de nombre Celeste, no le ponen Shakira, pero casi. Y la cantante argumenta que ha vivido un número de días fuera de España, por tanto no tiene que tributar en nuestro país, argumento muy parecido al que utilizó Shakira en su día. Y la inspectora de inicio pues no quiere coger el caso porque se está retirando, pero empieza como a interesarse. ¿Por qué digo que pensé que era una comedia? Porque pensé que iban a hacer mofa un poco de esa historia, pero en realidad te muestra la vida, podríamos decir, gris, tristona, difícil, dura de una mujer a punto de jubilarse que se ha quedado viuda, que está completamente volcada en su trabajo y que no hay mucha luz a su alrededor, que su única luz es eso, ¿no? Y es un contraste que a mí me ha parecido que está muy bien jugado por el director, por Diego San José, y que Carmen Machi está increíble. Es verdad que siempre está increíble, pero al encontrarme con ese no comedia, pues podría haberme, no sé si decepcionado, pero no gustado tanto y me está encantando, la verdad. Todavía no, como no la han liberado entera, que en Movistar van haciendo capítulo por semana o 2 capítulos, no he podido verla entera, pero me está encantando, la verdad. Claro, yo he visto un poquito solamente, pero es verdad que el papel de ella es estupenda también, porque Carmen Machi tiene una trayectoria alucinante con un montón de películas, un montón de comedias, pero sí hace muy bien, sí retrata muy bien ese papel así como de una persona un poco antisocial, que no le gusta mucho las relaciones públicas, no le gustan mucho los grandes, no sé, las grandes agitaciones. Parece que lleva una vida un poco rutinaria, un poco monótona, y de pronto se ve enfrentada a este caso. Está muy bien retratada la atmósfera. Y luego el director también había participado como guionista en un montón de cosas, ¿no? Sí, creo que en 8 apellidos vascos, donde también estaba Carmen Machi. Es verdad que todo el mundo recuerda mucho Carmen Machi en sus papeles de comedia, tú lo decías, sobre todo por 7 vidas y por Aída, que es, creo, historia de España. Pero también es verdad que luego ella, tanto en el teatro como en otras series, como en otras películas, ha ido incorporando una riqueza increíble, yo creo, a su propio talento, ¿no? Pues estoy pensando en 30 monedas, que es una serie más de ficción más oscura, o el caso de La Mesías. Ella es, en la serie de los Javis, la madre adulta de todos los niños y hace un papel absolutamente increíble. Pero es verdad que 8 apellidos, Aída y demás, que está como más en nuestra retina, porque además las series fueron súper éxito en televisión en abierto, y en el caso de 8 apellidos, pues como todo el mundo sabe, ha sido la película más vista durante muchísimos años en España. Y es verdad que me ha resultado muy curioso, no sé a ti, claro, las semejanzas con el caso de Shakira son... Vamos, es que el guión parece sacado de un artículo, en concreto de un artículo de un compañero nuestro en el periódico El País. Jesús hizo una investigación sobre cómo una inspectora de Hacienda pilló este tema, ¿no? Y cómo pues cruzaba facturas y tarjetas de crédito de los lugares a los que iba a la peluquería, de los restaurantes en los que comía. Entonces, en cuanto empezó a ver todos esos datos y las revistas del corazón, que todo esto aparece en la serie. O sea, vemos a la inspectora Carmen Machi presentarse en una peluquería pidiendo a los responsables que le den todas las citas de un mes concreto, y ve que no aparece el nombre porque, al ser una persona muy conocida, pues no daba su nombre. Pero en cuanto empieza a pedir otro tipo de datos,
datos bancarios, etcétera, pues ve que ha estado en España con más asiduidad. Y como digo, cualquiera que busque este artículo en el diario El País sobre la investigación del caso de Shakira se lo va a encontrar. O sea que han intentado decir, no, bueno, no es el caso de Shakira. Lo que nos cuentan cuando hemos hecho es que todas las investigaciones de este tipo de tamaño, ¿no? O de, no sé, de repercusión, se parecen mucho, pero claro, es que esta se parece muchísimo. Sí, de hecho lo han negado rotundamente. No nos interesa eso, la protagonista. Es una serie contraria a lo que el espectador podría esperar respecto a eso. Podríamos haber elegido un caso real, pero no. Yo me imagino que tiene también márgenes legales hacer una cosa sí, como pero esa. Fíjate, tratando de evitar eso puedo entenderlo, como dices tú, que tienen que cubrirse un poco. Y luego me ha gustado mucho la defensa de lo público, que creo que estos días, con todo el tema de los bulos y de las mentiras en torno a la Dana, la importancia de que pagar impuestos es importante para que los bomberos, militares, etcétera, etcétera, sea gente que pueda estar ahí echando una mano. Esta serie también hace mucho hincapié en el tema de los fondos públicos por el pago de impuestos, ¿no? De hecho, pone el ejemplo de un futbolista, que tampoco pone el nombre real, que por no pagar al fisco, pues el fisco perdió muchísimo dinero, ¿no? Entonces, de ahí la obsesión de esta inspectora de hacer pedagogía también, y creo que también se refleja en el guión y en la dirección de la serie, de la importancia que hay de que los recursos públicos sirven para estas cosas y que si tú no lo haces bien, en este caso la cantante, pues evitas que el Estado ingrese solo por esta persona 20 millones. Claro. En el caso de Shakira, la cantante colombiana fue acusada de defraudar 14 millones y medio de euros en 2 años, entre el 2012 y el 2014. Se pidió una pena de 8 años de prisión, una multa de 23 millones de euros por 6 delitos de fraude contra la hacienda pública. Al final, la artista aceptó el pago de una multa millonaria a cambio de la rebaja de la condena para evitar entrar en prisión. Pero, claro, aunque los guionistas han dicho, no, si además admiramos profundamente a ella y sería injusto que se relacione a Celeste con ella, y seguramente es verdad que la licencia que se toman en los personajes y en el caso de Celeste y el carácter y seguramente la intencionalidad en el delito fiscal, pues probablemente no tenga que ver. Una cosa es una serie de televisión, pero bueno, es inevitable la evocación, ¿no? Pero es verdad que todas estas estrellas internacionales, con eso siempre ha habido un gran debate, que viven en un país pero a la vez cabalgan en numerosos otros, que además parte de su trabajo, la mayor parte de su trabajo se produce en el extranjero. Siempre es como un debate complejo, ¿no? Yo recuerdo lo que le pasó a Botero también, que decía, hombre, el material lo compro en Italia, lo fabrico en Grecia y después lo vendo en todo el mundo. A veces paso por España y estoy pagando y me están pidiendo que tribute en diferentes naciones. Y claro, es mucho más complejo para Hacienda demostrar si además ha estado esos días aquí. Creo que a Shakira se la investigó durante 2 años, me parece. No sé, sí, no, y además ella sigue defendiendo que el límite que marca la ley del número de días que debes pasar en España, que eso lo explica muy bien la serie también, y que ella lo había cumplido porque su residencia está fuera de España y cuando empezó la relación con Piqué pues empezó a pasar más tiempo aquí, pero que nunca sobrepasó ese límite de días, que es parte de la investigación que se hizo, ¿no? Pero bueno, es verdad que como vivimos en una serie continua, yo cada vez pienso que los guionistas de ficción, bueno, hemos hablado estos últimos días de muchos documentales y series que se parecen mucho a la realidad, y es así, es decir, este es un ejemplo, pero hay tantos, ¿no? Parece que vivimos en una serie distópica últimamente de todo, ¿no? Por supuesto, sí pienso en la Dana y en todo lo que está pasando, pero en este nuevo mundo y en esta grieta inmensa que puede salir un Demogorgon por ahí, ¿no? Como en Stranger Things, pues creo que los guionistas tienen cada vez el trabajo, no sé si más fácil o más difícil, pero más pegado a la realidad seguro. Seguro. Diego San José es el director, ha participado como guionista en 8 apellidos vascos, también en Pagafantas, en algunas series Fede Etarras, No Controles, Super López, ha tenido diferentes, pero bueno, aquí como director pues también es un trabajo muy interesante. Pues muy buena recomendación, Pastora, Celeste en Movistar. Muchísimas gracias, Ana. Gracias a ti. Me gusta mucho la propuesta de esta semana porque a lo mejor es probablemente uno de los problemas más universales de los que hablamos aquí en la cafetera. Claro, los que
lo vivimos porque en este momento somos padres de adolescentes, por un lado, pero los que han sido padres de gente que ya vive en sus propios hogares, en sus propios universos, por otro. Los que son hijos también se pueden sentir afectados por esto, pero es una historia bastante intensa, ¿no? Laura de María. Sí, hoy vamos a hablar de maternidades y de hijidades con Diario de una madre que perdió su nombre, de la periodista Laura de María, que es la directora de Patrimonio de la Casa América, y lo publica en Nocturna Ediciones. Y es una novela, es un diario ficticio de una madre que tiene una muy mala relación con su hija, porque estamos hablando de una historia que tiene atravesada por la violencia de género. Son dos padres separados y el padre utiliza a la hija como arma arrojadiza. Entonces es una historia que habla de las malas madres, de las malas hijas y de la esperanza de que aquellas malas hijas acaban convirtiéndose en personas completas. Pues hablamos con Laura de María. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Diario de una madre que perdió su nombre. Laura de María, muy buenos días. Buenos días, Fernando, ¿qué tal? Te agradecemos muchísimo, Laura, que te prestes a conversar un rato con nosotros, a presentar el libro ante los oyentes de La Cafetera. Claro, intentamos hacer que estas conversaciones se conviertan en una suerte de presentación del libro ante los oyentes. Cuéntanos un poco cuál es la sinopsis, ¿de qué va este libro? Bueno, este libro es un diario un poco atípico porque no va con una cronología temporal, que escribe una madre dedicado a su hija, porque su hija le ha declarado la guerra y entonces la convivencia es tremenda, pero en el fondo es un libro que escribe, un diario que escribe como un poco a fondo perdido, porque no se sabe si esa hija va a poder leer lo que su madre le escribe, pero es un diario íntimo, un trabajo pues de amor no perdido que ella practica, primero para contarle a su hija y reencontrarse a sí misma quién es. Entonces es un manual, en definitiva, de resistencia, donde una madre quiere en todo el momento no dejar de luchar por amor, por generosidad, pero también no quiere dejar de ser esa mujer que es, independientemente de esa madre que lucha, ¿no? Entonces yo creo que ese podría ser un poco el resumen de la novela. Es una hija adolescente. Es una hija pequeña que luego se hace adolescente, o sea, el diario trata esa evolución, ese crecimiento natural de esa niña que ya, pues entre nosotros ya nace un poco endemoniada y pervertida para que, pues la figura de su madre sea demonizada todo el santo rato sin descanso, ¿no? Entonces vemos esas facetas, esa faceta infantil que va creciendo y se va tornando en una adolescente que sigue siendo igual de conflictiva. La cosa no mejora, quiero decir, cuando se hace adolescente. Damos por hecho que no está escrito en primera persona, pero no es tu historia personal. ¿O tiene algo? No es una autoficción. Es una ficción absoluta. Es un tema sobre el que quería hablar hace mucho tiempo porque me parece que es muy necesario que la literatura no solamente entretenga, sino que también plantee temas incómodos, pero que son realísimos, ¿no? Desde la humildad. Entonces yo creo que es un problema. El problema de las relaciones materno-paterno-filiales, no de libro, no de escaparate, no perfectas, son una realidad. Yo he estado hace poco en Zaragoza en un club de lectura y me sorprendí de la cantidad de casos y de historias reales de personas de mujeres que me decían, es que estás contando mi día a día. Entonces era un tema de esa manera difícil y de esa composición, de esa dignidad y ese amor propio que tenemos que desarrollar las mujeres, pero que también habrá hombres que los tengan que desarrollar, incluso los propios adolescentes. Quería poner ese foco ahí, ¿no? en esa generación diaria de violencia, de ausencia, de soledad, en ese no diálogo, en esa visión que puede tener el hijo de la madre, pero también la madre de la hija, y que son posiciones encontradas, ¿no? Y lo que se pretende en este libro es que haya un diálogo, pero ese diálogo es difícil. Claro, es la historia de la humanidad y es verdad que muy silenciado, porque aunque hasta Freud hablaba del fenómeno de la necesidad de matar al padre, pero las relaciones turbulentas entre padres e hijos, entre madres e hijas, entre hijas y madres, es una constante muy cotidiana. Lo vemos en un montón de gente. No sé si tiene solución, pero bueno, retratarlo provoca un enorme sufrimiento, seguramente a los hijos también, pero claro, a las madres
dar a luz, que es un proceso tan de tantísima intensidad, que la maternidad que conlleva tantas cosas, tantas renuncias, tantas obligaciones, y de pronto distanciarse, tener ese estado de tensión con una hija, es durísimo, es dificilísimo. Sí, porque es lo que tú decías, Fernando, realmente es vida dentro de tu propia vida, teniendo además en cuenta que cada ser es totalmente distinto, es ajeno aunque reciba la misma educación. En el diario, Mara, que es la hija protagonista, tiene un hermano, leo que, y son dos personas, dos universos distintos, pero sí que es verdad que más allá de, es verdad que es un libro duro y es un libro muy, muy físico, pero también es un libro muy mental que plantea una serie de guías o de situaciones o de historias que no solamente le permiten a esta madre oxigenarse y seguir cargando las baterías para seguir resistiendo, sino que yo creo que es un alegato a favor de la generosidad y del amor, ¿no? Que en el fondo sabemos que la vida tiene un porcentaje muy grande de cosas mal dadas, ¿no? Y hay que saber sobrellevarlas, y es verdad, no todo es bucólico, pero cuando vienen dadas las duras, pues hay que estar, y en este caso la maternidad es que es para siempre. O sea, es que tú tienes un hijo y no es como el que se compra un coche que de repente, bueno, pues mira, tienes que cambiarlo porque dejó de funcionar. Un hijo es para siempre y parte también un poco de tu ejemplo, ¿no? De cómo estás ahí. Entonces yo creo que esa madre lo que pretende es no hacerle el juego, sino precisamente construir, derribar esa barrera desde el amor, aunque no sea nada fácil y no sabemos si lo llegará a conseguir, claro. A veces, pocas, se está empezando a hablar de las malas madres, pero sigue estando mal visto hablar de los malos hijos. ¿Cómo se construye una maternidad desde el desarraigo, que es lo que muestras en la novela? Pues desde el miedo más absoluto, Clara, desde el vértigo y desde esa sensación de soledad y de duda constante, ¿no? De no saber si lo estás haciendo bien, porque por una parte son niños que están en formación, son seres en formación y que la referencia tienes que ser tú. Pero claro, esa resistencia es muy difícil, o sea, recomponer el paisaje todos los días desde la virulencia, ¿no? Pero también creo, y es algo que me preocupaba mucho cuando escribía el libro, es que yo creo que estamos en un momento donde también hay estamos en un mundo de etiquetas y de preconceptos, ¿no? Consideramos que la juventud es de una determinada manera. Ahora estos días, con el desastre terrible de la Dana, hemos tenido que estar oyendo continuamente la juxtaposición de Generación de Cristal con las imágenes de todos esos jóvenes que siguen estando ahí, aportando su granito de arena, sobre todo su energía y esa voluntad de intentar ayudar en la medida de sus posibilidades. Entonces creo que estamos en un momento donde la juventud está muy noqueada, muy perdida, sin referentes claros, con una tecnología que no les ayuda, con unos obstáculos en todos los sentidos económicos, no hace falta que lo diga, ¿no? Desde un punto de vista de no se pueden independizar, están muy preparados, no consiguen puestos de trabajo como querrían. Es la reinvención de la reinvención sin referentes, ¿no? Y entonces yo creo que ese núcleo también en casa, cada familia es un mundo propio, pues es también difícil de gestionar, porque no lo sé, pero creo que la comunicación en un mundo tan rápido y tan efímero y donde se practica tanto el ego trip, en casa no tiene que ser fácil. Las comidas ya no son comidas de estar sentado tiempo, ¿no? Son comidas con los móviles al lado de los cubiertos y del plato y no hay conversación fluida, ¿no? No te abres. Y si te abres con cosas puntuales y cuando sale ya, por ejemplo, la política o el deporte o el último partido del Real Madrid o del Barça o Vinicius, pues entonces ya hay gresca y entonces la cosa ya no sigue teniendo un desarrollo normal para conocernos un poco y compartir momentos más humanos, ¿no? Entonces estamos desnaturalizando todo, la convivencia. Y eso implica que la gente que tiene que madurar y que creer un poco y tejer un poco las redes para ser mayores y vivir bien, estén muy perdidos, estén muy, muy perdidos. Por lo menos esa es mi visión. Claro, quizá es que hemos idealizado las relaciones padres e hijos, hemos anhelado que pudiera existir esa amistad que en algunas películas, en algunas series de televisión nos ofrecían, cuando la realidad es que, echando la vista atrás, tampoco esas relaciones han existido históricamente entre padres e hijos. ¿O te parece que sí?
No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Aquí yo no persigo algo bucólico, no persigo un qué bello es vivir porque es falso. O sea, si tenemos infinidad de ejemplos, sin ir más lejos, pues nos vamos al texto teatral de Agosto, que luego se convirtió en película, y ahí tenemos cómo son las relaciones familiares, ¿no? Una pura gresca. Pero sí que es verdad que había otros... La soledad ha existido siempre, la no comunicación ha existido siempre, pero me parece que hay un cambio de roles importante que seguramente ha existido siempre, pero del que no hemos hablado de forma tan continuada, ¿no? Esa generación de roles, yo lo plasmo en el libro, ¿no? O sea, por ejemplo, con referencias como Super Nanny o Hermano Mayor o concursos como los que hay ahora, donde realmente el reto es ver quién es más macarra y quién el macarra que somete al que te tiene que adaptar, ¿no? Entonces dices, bueno, Dios mío de mi vida, no digo que todas las relaciones de padres e hijos tengan que ser idílicas, ni que sean todas bárbaras, pero sí que es verdad que hablar desde la impotencia me parece que es humanizar una realidad, que no tiene que ser siempre la maternidad como algo bonito, ni la maternidad como se está convirtiendo, Fernando, también por parte de mucha gente y en algo tan frívolo y tan voy a decirlo, va a sonar fatal, de revista femenina, ¿no? O sea, que los niños tengan que hacer una serie de cosas, los bebés, la psicomotricidad, el modelo de alimentación, el modelo de descanso, cuando todo ha sido más natural y no ha ido mal, quiero decir, que hay cosas que se pueden mejorar, pero creo que estamos en un mundo demasiado escaparatista, demasiado frágil en determinados conceptos, donde todo tiene que ir muy etiquetado para que vaya bien, o muy controlado para que vaya bien, y donde hay una asepsia real de sentimiento y de reconocimiento de esos sentimientos, ¿no? Llevamos un rato hablando de madres, hablando de mujeres, vamos a hablar de hombres, hablemos de los padres. Muy bien. En tu novela el padre está y no está a la vez. En tu caso está retratando una situación de violencia no física, porque es una madre que está separada, que el padre la maltrata psicológicamente y la maltrata a través de los hijos, y de ahí viene la maldad de la niña, entre muchas comillas. ¿Cómo se enfrentan los hombres hoy a la paternidad, más allá de que estamos hablando aquí en un caso de violencia de género? Sí, esto es violencia vicaria, además que no quería dejar que el protagonista masculino, que el padre, tuviera más presencia que la que tiene, porque creo que es absolutamente necesaria, o sea, que su figura es esta, y además alude, como bien has dicho, Clara, a ese tiro y afloja, ese entrenamiento personal que genera sobre Mara. Los padres, yo creo que los padres lo tienen difícil porque en realidad también el abrirse y el poder mostrar sus emociones, y eso parece ser que es como, pues eso, habló de los códigos habituales, ¿no? Eso es más de las madres. Generalmente el padre es el que marca los horarios, las referencias, los protocolos, y la madre es la que por detrás rebaja, ¿no? los contextos. Entonces, la paternidad, hay padres increíbles como hay madres desastrosas, quiero decir. Yo creo que va en el componente humano, más allá del sexo, pero ser padre ahora mismo, y padre y madre, es muy complicado. Es muy complicado tal y como vienen las cosas dadas, porque este mundo en el que estamos es cada día más feo, más perverso, más consumista, más de apariencias, ¿no? de roles que no son reales ni necesarios. Entonces, para generar referentes sólidos como padre y complicidades, pues es muy, muy complicado, ¿no? No hay que olvidar que los padres durante mucho tiempo, hablo de padres y madres, somos un poco como, por Dios, qué horror, papá, no me acompañes al colegio, no me vengas a buscar después de la fiesta, que no quiero que te vean mis amigos. O sea, que no hay una relación directa ni un vínculo, porque eso nos duele. Luego, según nos vamos haciendo mayores, tenemos una relación con nuestros padres de más admiración, y ya luego termina convirtiéndose en una relación de cuidado donde se tornan los papeles, ¿no? Pero hasta que llegamos ahí, ser padre es muy difícil. Es una ciencia que hay que construir cada uno como va pudiendo, vamos. Y además tan cambiante por esto que decías, cómo han cambiado las relaciones, las emociones, también el papel de los padres. Hoy yo, como padre adolescente, hablo mucho aquí en el programa de padre de un adolescente, hablo muchas veces de estas cuestiones, y luego alguna vez hemos indagado entre los propios oyentes, y los oyentes también nos dicen, es que yo fui un hijo que tenía una hostia, que me la habría ganado, pero vamos, ahora echando la vista atrás, no sé cómo me soportaban, porque es verdad que luego echas la vista atrás, pero claro, el sufrimiento. Describes un poco la manera en la que esa madre tiene que
aceptar y asumir todo esto. La distancia con un hijo que además se convierte en una auténtica tortura. Tú entiendes que la dimensión de la distancia, entiendes la necesidad también de que rompan los padres con los hijos, entiendes de que parte de incluso de su salud depende de que se distancie de ti, pero a la vez la sensación de abandono que sufres es terrible, ¿no? Sí, porque en el fondo es muy mamífero, ¿no? Yo creo, mira, hay un libro que imagino que habréis leído y que fue fantástico, ¿no? Y que era el de la historia de los vertebrados de Mar García Puig, que yo creo que precisamente habla de ese componente de reconocerte a ti como madre, que en un momento dado te sientes loca y que generas unos vínculos y generas unas tensiones en torno a tu maternidad con tus hijos que es tremenda, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, el papel de esa madre consciente, coherente, rigurosa, que quiere que su hija, y además sabe que su hija va a ser una buena persona, porque tú has dicho algo que estaba muy bien antes, es que cuando hemos sido hijos, y cuando hemos pasado a ser padres, claro, los roles se cambian, las prioridades cambian y la visión del juego es totalmente distinta porque estás al otro lado, ¿no? Pero ella sabe que Mara va a ser una buena persona, no sabe cuánto va a tardar en dejar atrás su odio, pero sí que es cierto que como madre, que como cuidadora, como tipa que sabe que tiene esperanza en que esa Mara de verdad aflore, pues como mamífera en el fondo se siente abandonada, porque qué menos, ¿no? Porque en el fondo es que Mara está todo el rato buscando el agravio y la tensión y el malestar de esa madre. Continuamente es como un juego diabólico. Y hablamos de madres y hablamos de amor propio y hablamos de identidad. Muchas veces se ha dicho, y en el libro lo muestras un poco, cómo muchas mujeres pierden su identidad cuando se convierten en madres y que a veces las desdichas empiezan en el momento en el que tú dejas de ser tú y empiezas a ser la madre de. Sin duda. Yo es que creo que se nos olvida que para poder cuidar, para poder educar, para poder ser una guía o una referencia o alguien importante en la vida de otro, te tienes que cuidar, te tienes que querer y te tienes que valorar. Tú no te puedes desdibujar, o sea, ese es el principal error. Y desde la humildad tienes que ver quién eres, recomponer la parte que toque para seguir siendo quien eres. Sé que así dicho parece muy fácil porque el día a día y la vida pues no te permiten aparentemente estos momentos de reflexión y de autocuidado, pero creo que es necesario. Porque si uno no se quiere, pues apaga y vámonos, o sea, no puedes hacer nada, no puedes aportar la energía y la calidad del cariño y del amor y de lo bueno que tiene cada ser humano, si no, primero, no se hace eso, pues ese autoconocimiento y ese autocuidado para poder avanzar y desarrollar no solamente vínculos, sino hacer que la vida de los que te rodean, a todos los niveles, familiares, profesionales, vitales, pues sea bueno, sea aceptable el que debe ser, ¿no? Creo que se nos olvida eso, pero porque en el fondo debemos hacer una cura de humildad. Yo creo que una de las principales cosas que habría que aplicar ahora mismo en el mundo en el que estamos es la humildad, es cómo podemos ser, cómo podemos construir desde lo pequeñito, y desde pues esa justicia poética del pasito a pasito, hormiguita a amiguita, ir dando para poder hacer sin tanta prisa. Yo creo que con más calidad, con más autenticidad, ¿no? Desde lo sincero. En el comienzo de este diario también hablas de memoria histórica. De hecho, retratas la historia de aquella madre fusilada que es identificada al fin por haber sido enterrada con el chupete de su bebé dentro del delantal. Esto salió en todos los medios de comunicación en España. Y el día que la exhumaron en 2011, ese bebé tenía 11 años. Cuéntanos un poco sobre este episodio. Bueno, sí, esa es una de las muchas historias que saca o recupera la madre de Mara para poder seguir teniendo un poco aire del que tirar, y esta es una historia de una fusilada, por supuesto, que la encontraron en una fosa, y no era un chupete, Clara, era un sonajero, es verdad, lo sí, que encontraron. Y bueno, en ese momento no se tenía ningún tipo de información sobre ella. Recuperaron su procedencia, sabían que tenía un bebé de muy pocos meses y gracias a eso su hijo pudo recuperar no solamente su juguete de infancia, sino la identidad de su madre, ¿no? Después de
pues no, tenía 80 y tantos años cuando lo recuperaron el hijo. Pero entonces es una historia que vincula a eso, memoria, identidad, historia y sobre todo la justicia de que, bueno, más allá del tiempo, más allá de la violencia injustificada, dos seres que han sido madre e hijo se reencuentran gracias a un accesorio tan, bueno, parece ser tan circunstancial y aparentemente tan poco importante como puede ser un sonajero, ¿no? Pero me pareció muy bonito y plasmaba mucho esa... No es un realismo mágico, ¿no? Sino en el fondo es justicia, pero que hay veces que justicia no llega porque imagínate esa excavación, si no se llega a realizar, esa fosa no hubiera aparecido. Pero cuando aparece pues dices, todo tiene un sentido, ¿no? Y la resistencia, ella pudo haberse quitado ese delantal y no hubiese estado ese juguete, y sin embargo, yo creo que necesitó tener algo de su más tierno niño al que abandonaba para no sentirse sola, ¿no? en esa ida tan injusta. Pues es Diario de una madre que perdió su nombre, de Laura de María, en la editorial Nocturna Ediciones. Laura de María, gracias, de verdad, de corazón. Gracias a vosotros, un placer. El placer es nuestro, un abrazo, Laura. Igualmente, gracias, Clara. Peggy 18. Bueno, pues es tiempo para hablar en la cafetera de videojuegos, de entretenimiento digital. Cada semana, ya lo sabéis, de la mano de algún oyente cafetero. Hoy con Bartu. Señor Bartu, muy buenos días. Muy buenos días, Fer. ¿Qué tal vas? ¿Cómo estás? ¿Qué tal te encuentras? Pues muy bien, muy contento porque vamos a hablar aquí de un tema que ya prácticamente se está convirtiendo en una tradición de la sección de videojuegos de la cafetera, ¿no? Sí, eso estaba pensando, que te gustan a ti mucho los Game Awards. Son los Oscar de los videojuegos, el gran premio anual que conceden pues el reconocimiento a esta forma de entretenimiento digital. Se han celebrado. ¿Ha sido un buen año para los videojuegos? Tengo mis pequeñas dudas al respecto, Fer, porque claro, venimos de un 2023 en el cual la verdad es que los títulos que estuvieron nominados a la categoría reina de esta entrega de premios, que es el Game of the Year, el GOTY, pues fueron en su conjunto juegos bastante destacables. Sin embargo, esta vez, no sé, tengo la sensación que pese a que los juegos que están nominados no es que estén mal del todo, no me queda así la sensación un poco que sean tan predominantes o interesantes como fueron los que estuvieron nominados el año pasado. Estoy viendo entre los títulos nominados, hay algunos de los que hemos hablado aquí en el programa, pero bueno, ya lo que sí tenemos es la lista de todos los nominados. Los premios se van a celebrar el próximo 12 de diciembre y cuéntanos un poco qué son estos premios, porque son muy reconocidos en el sector. Sí, pues como ya aventuramos en anteriores ocasiones, los Game Awards son los premios uno de los premios más importantes dentro de la industria de los videojuegos. Es una cita anual ineludible para todos los que nos gustan los videojuegos. Lo que son las nominaciones iniciales se llevan a cabo por parte de la propia prensa especializada en videojuegos, y luego los propios usuarios, la gente que visite la página web puede registrarse para votar por sus juegos favoritos en cada categoría. Y el voto del público es algo que siempre se tiene bastante en cuenta a la hora de declarar quiénes son los agraciados, los que se lleven el premio en cada categoría, y sobre todo el ansiado Game of the Year, el GOTY, en esa ceremonia que, como tú ya has adelantado, Fernando, sí, se llevará a cabo en Los Ángeles, si no me equivoco, el 12 de diciembre.
¿no? El 12 de diciembre, y allí decíamos, no parece que este año no te ha gustado la selección, no te ha gustado los estrenos de los videojuegos, Bartu. Yo soy perro viejo, entonces ya, claro, yo no me conformo con cualquier cosa, evidentemente. Entonces, podemos repasar un poco cuáles son los juegos que tenemos en la categoría principal, el Game of the Year. Pues podemos encontrar, por ejemplo, el Astrobot, cual llevamos a un pequeño robotito muy mono. Luego tenemos un juego que personalmente sí que me ha llamado bastante la atención, aunque lo que es el juego en sí, no sé hasta qué punto puede ser interesante en el sentido de que pueda estar nominado Game of the Year, pero bueno, aquí está, que es el Balatro, que básicamente es un juego con estética pixel art. A ver, tengo que decir que muchos de los juegos que están nominados no los he podido jugar, he podido ver gameplays y demás, pero por lo que he podido ver de este Balatro, es un juego, como ya decía, de estética pixel art, el cual básicamente es un juego de jugar al póker. Lo que pasa es que han añadido como una serie de características y de cuestiones de jugabilidad, como que, por ejemplo, en el juego pues vas ganando un dinero ficticio, el cual te permite luego comprar unos sobres, los cuales te da la opción de poder conseguir como unas cartas para añadir a tu naipe, la cual muchas de esas cartas pues tienen como poderes que afectan al desarrollo de la partida, ¿no? Sí, estoy viendo un gameplay, pero es un juego de póker básicamente, algo más evolucionado, con alguna novedad, pero vamos, es un juego cartas flotando sobre la mesa, o sea, no tiene un gran misterio como para estar nominado en una categoría así, ¿no? Sí, no sé, es un poco la sensación que me da, quiero decir, es un juego, por lo que he podido ver también, es un juego que ha gozado de gran éxito y crítica, y que por lo que dicen la gente que lo juega, pues es un juego con un componente de acción bastante alto, lo cual, al ser un juego de póker, también eso hace que se me levanten un poco las alarmas, pero sí, bueno. Sí. Luego tenemos el Black Myth Wukong, el cual, bueno, en esta semana lo habéis mencionado en la cafetera, Clara Nuño hizo una mención. Un juego estilo Souls-like, es decir, estilo a los juegos tipo Dark Souls y Elden Ring, el cual pues recupera la leyenda de Sun Wukong, que es esta leyenda china, en la cual, por cierto, es la leyenda en la cual se basó Akira Toriyama, el autor fallecido de Dragon Ball, para precisamente crear el anime y el manga de Dragon Ball. Y en este juego pues llevaremos al personaje de Wukong, que es uno de los personajes principales de esta leyenda de Viaje al Oeste, quiero recordar que se llamaba la leyenda, el cual pues bueno, él va provisto de un bastón que se puede alargar a voluntad, y básicamente pues bueno, pues un juego Dark Souls, de ir topándote con enemigos, darte de leches con ellos y en fin, y por lo que he podido ver, pues aprovecha bastante de esta mitología de la leyenda de Sun Wukong. Sí, estoy viendo que tiene unos graficazos total, pero bueno, es un juego de peleas, ¿no? Cuando dices un Dark Souls, descríbenos un poco cuál es el género. Sí, los juegos Dark Souls, estilo Dark Souls, son básicamente como una especie de evolución de los juegos RPG, de los juegos de rol, en los que llevas a un personaje por un mundo abierto, es decir, un mundo que puedes explorar a voluntad hasta el más recóndito rincón, y que además tiene una componente un poco, bueno, también a nivel de jugabilidad se puede parecer un poco a un juego de estilo de lucha, y lo que suelen tener los juegos estilo Dark Souls es que tienen una curva de dificultad bastante pronunciada, es decir, que normalmente cuando te enfrentas a un jefe final te lo vas a pasar de primeras, y de hecho es bastante habitual que incluso te encuentres como enemigos de poder bastante considerable, que igual no es un jefe final, pero que también que te pueden mandar a tomar viento en el primero, en la primera de cambio. Entonces son juegos que exige al jugador que, pues eso, de jugarlos bastante para poder conocerse un poco cuáles son las tácticas de cada enemigo, aprenderse sus patrones de movimiento, etcétera, para poder pasarlo. Es decir, son juegos para jugadores muy cafeteros, o sea, no son para cualquiera. Pero sé que hay gente que es muy aficionada.
Sí, sí, hay que estar provisto de varios kilos de paciencia para jugar un Dark Souls. Total. Y hablando de Dark Souls, por cierto, otro juego que está nominado, que también me sorprende bastante que esté nominado, es el Elden Ring Shadow of the Erdtree, que realmente, o sea, no es un juego en sí, sino que es un DLC, es una expansión del juego Elden Ring original, el cual fue quien se llevó el GOTY en el año 2022, que fue cuando comentamos por primera vez estos Game Awards. Claro, me sorprendería mucho que un DLC del Ring, que es un juego que ya en su momento ganó el GOTY, se llevara también el GOTY este año. Luego tenemos el Final Fantasy VII Rebirth, que básicamente es un remake del archiconocido Final Fantasy VII, que fue un juego lanzado por Square Enix, bueno, en su momento se llamaban Squaresoft, en el año, si no me equivoco, en el 97, 98, y que es uno de los RPGs más legendarios y largamente recordados por la comunidad gamer. Bueno, de hecho, generacionalmente es uno de los juegos que más impactaron a nuestra generación, porque a nivel historia, a nivel jugabilidad, etcétera, proponía un montón de cosas que en ese momento fueron muy innovadoras. Entonces, ahora Square Enix está realizando un remake de este juego, el cual lo ha dividido en una trilogía, y este Rebirth es la segunda parte, el cual, Fernando, no ha sentado muy bien en la comunidad gaming y sobre todo la gente que jugamos al Final Fantasy VII original en la PlayStation 1, porque han hecho algunas modificaciones en la historia que a mucha gente no le ha gustado demasiado, la verdad. Oye, tenemos un montón de títulos. Veo que está Neva también, que hemos hablado aquí en el programa de él, en dirección de arte, también nominado. Veo que también en juegos de impacto indica Life is Strange, pero Life is Strange, ¿hay una nueva entrega? Una nueva entrega de Life is Strange, sí. Yo no he podido jugarla, pero bueno, yo conozco bastante bien el impacto que tuvo el Life is Strange original, porque su historia era muy original, muy atrapadora, muy emotiva. Mucha gente que ha jugado Life is Strange siempre dice lo mismo, que acaba en el juego llorando. Yo no he podido jugarlo, entonces no he podido experimentar ese carrusel de emociones. Pero sí, parece ser que es una nueva entrega de esta saga, de Life is Strange, que pinta bastante interesante. El Neva, juego muy interesante, creado por Nómada Studio, un estudio de videojuegos con sede en Barcelona. Sobre todo tiene una estética propia, han conseguido crear un género con esas pinturas, esos gráficos que casi parecen acuarelas. Oye, ¿qué pasa con Star Wars Outlaws? Eso digo yo, ¿qué pasa? O sea, ¿te acuerdas, Fernando? Al principio de este año hice la primera sección de videojuegos. Hice un repaso de cuáles eran los videojuegos que nos esperaba deparaban a este 2024, y entre ellos fue el Outlaws, que es un juego que, bueno, tú has podido jugarlo, ¿no? Si no, que va, el Jedi Survivor. No, es que me he ido equivocando de versiones, macho. Me he ido equivocando he ido adquiriendo todos los que llevan en el título Star Wars. Entonces, me hablan bien, pero tampoco te creas que he leído súper críticas. Parece que Ubisoft esperaba como que fuera el gran juego y han hecho una renovación bastante integral. Le han ido incorporando actualizaciones y dicen que ahora pues que hay mejor jugabilidad de las versiones previas, no lo sé. Pero... Sí, pero el juego salió con muchos fallos técnicos, por lo que tengo entendido, con muchos bugs. Claro, esas son las críticas que yo había leído, pero es que yo te voy a decir una cosa, voy a confesar que hasta la fecha los he ido pasando, ninguno de los juegos de Star Wars me han atrapado demasiado. Y los he ido pasando, pero me ha pasado con el Survivor ahora, que es el último con el que he estado jugando. Estoy a punto de terminarlo, pero es que le he cogido una manía al personaje que no puedo con él, de verdad. ¡Oh, qué mal me cae! Pero, sin embargo, no sé, de he intentado no leer mucho para cuando tenga la oportunidad de jugarlo con... Pero es que no he leído muy buenas críticas, o sea... Sí, dicen que es un juego también que prometía mucho, pero que al final no parece que sea a nivel jugabilidad sea muy interesante, que muchas cosas se ha quedado muy corto. Ya digo, bueno, yo también me gustaría probarlo para ver si eso es tan así, pero
Pero sí, desafortunadamente no ha podido... En la única categoría en la que está nominado, de hecho, es en la de innovación y accesibilidad, lo cual me resulta bastante curioso también, porque un juego que ha tenido tantos bugs que lo meta en esa categoría, pues no sé yo. Pero bueno. Oye, ¿y alguno que merezca ser comentado también, que no nos dejemos en el tintero? Pues hay un juego que está nominado en varias categorías, sobre todo en las técnicas, como por ejemplo en mejor diseño de audio o en, si no me equivoco también, un momento, porque estoy aquí, mejor narrativa, que es el Senua Saga Hellblade 2, que es la segunda parte de un juego llamado Hellblade Senua's Sacrifice, el cual, bueno, te voy a leer simplemente la sinopsis de ese primer juego, no de este segundo. Dice tal que así: inspirado por la mitología nórdica y la cultura celta, Hellblade sigue a Senua, interpretada por la actriz Melina Jürgens, una guerrera picta que debe llegar a Helheim derrotando a entidades de otro mundo y enfrentando sus desafíos para rescatar el alma de su amante muerto de la diosa Hela. Paralelamente, y esto es lo interesante, Fernando, el juego actúa como una metáfora de la lucha del personaje con la psicosis, ya que Senua, quien padece la afección pero cree que es una maldición, es perseguida por una entidad conocida como la oscuridad, voces en su cabeza conocidas como furias y recuerdos de su pasado. Para representar correctamente la psicosis, los desarrolladores trabajaron en estrecha colaboración con neurocientíficos, especialistas en salud mental, organizaciones sin fines de lucro y personas que padecen esta afección. ¿Cómo te quedas? No, te iba a decir que tiene buena pinta, pero no estoy muy seguro. Sí. Igual da un poco de yuyu, ¿no? Igual, pero sí, ¿no? A mí personalmente me parece muy interesante que se hayan basado a nivel científico a este nivel, ¿no? Para representar la psicosis en un juego de corte fantástico también, que hay que decirlo, muy interesante. Bueno, pues el día 12 saldremos de dudas con estos Game Awards, los grandes premios de los videojuegos. Bartu seguro que va a estar deseoso de ver la gala. Ahora mismo la industria de los videojuegos es tan potente, se publican tantos juegos prácticamente cada día en Steam y en otras plataformas que es imposible tenerlos en cuenta casi todos, ¿no? Pues, señor Don Bartu, gracias, de verdad, de corazón, muchísimas gracias. A ti, Fernando, un abrazo. Un abrazo.